La idea es que podamos arrancar. Yo te voy a pasar este video para que lo puedas ver, repetir. Listo. Sí, señor. Y digamos que trata de ser un poco profunda en estos aspectos. Entonces, por ejemplo, tú puedes consultar, si vamos a hablar de matrices y multiplicación de matrices, bueno, ¿qué será esa vaina de la multiplicación de matrices? Voy a buscar en internet, voy a buscar otro video, voy a buscar Ujú, más ejemplos. Yo tengo más videos ahí en internet ujú, en tu en canal. este momento. En este momento estoy dando álgebra lineal. Entonces, digamos que ahí hay varios videos. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, Quantum Mechanics. Yo podría escribir esto así como Mathematical Requirements for Quantum Mechanics. ¿Cierto? Ujú. ¿Cuáles son los requerimientos matemáticos para estudiar mecánica cuántica? Entonces, bueno, entonces los requerimientos matemáticos para estudiar mecánica cuántica, yo diría que el más importante es álgebra lineal. Linear algebra. Este es importante, ¿cierto? Entonces es muy importante. Eh, en linear algebra, entonces nosotros tenemos varias cosas. Nosotros debemos de saber cuál es el notion of a vector space, matrix representation, ¿cierto? Notion of a space of functions, norm and inner product. ¿Qué es la norma y el producto interno? El producto interno, digamos que es una vaina como medianamente parecida, no igual, pero es medianamente parecida al producto punto, ¿cierto? Ujú. Eh, es medianamente parecida al producto punto, pero no es el producto punto, ¿cierto? Pero es medianamente parecida al producto punto el que uno veía en álgebra lineal y en física y eso, ¿cierto? Para, para la mecánica cuántica también sería, digamos, muy positivo nosotros saber algo de ecuaciones diferenciales. No, no digamos, no hay que ser los faraones de las ecuaciones diferenciales, pero sí hay que saber algo, por lo menos qué son ecuaciones diferenciales, algún tipo de ecuaciones diferenciales, cómo se resuelven y sobre todo solucionan series, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, en una molécula qué fenómeno podríamos modelar y típicamente los fenómenos en las moléculas dan origen a que hay algunas ecuaciones diferenciales que tienen una solución especial. Por ejemplo, si yo tengo una vibración, posiblemente voy a tener una ecuación diferencial que tiene una solución como una suma de funciones que me da algo que se llaman polinomios de Legendre o polinomios de Bessel, ¿cierto? Entonces, como algo así. Necesitamos saber algo de differential equations. Principalmente, yo podría escribir acá first order
differential equations, second order differential equations, ¿cierto? Algo muy básico sobre ecuaciones en derivadas parciales. Eso es muy importante en química, pero los químicos de alguna forma, como a casi todo lo que tenga matemática, le quieren sacar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, pero hay algunas muy básicas que hay que saber. Partial differential equations, ¿cierto? También sería importante conocer systems of differential equations, sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí o no? Bueno, digamos que aquí donde yo puse álgebra lineal, yo no sé por qué se me olvidó lo más importante de álgebra lineal del mundo, porque de hecho la ecuación más importante de la mecánica cuántica tiene que ver con esto, con algo que nosotros conocemos como el problema de autovalores y de autovectores. Entonces serían eigenvalue and eigenvector problem. Cierto, muy bien. El problema de autovalores y el problema de autovectores en mecánica cuántica. Esta es una vaina que hay que dominar, Mari, pero, o sea, al completo la Laura, ¿cómo estás? Entonces, esto es muy importante. Listo, muy bien. Entonces tenemos álgebra lineal, tenemos ecuaciones diferenciales y también para nosotros estudiar, bueno, nosotros queremos estudiar mecánica cuántica y con cierta orientación, con una orientación hacia las moléculas quirales, ¿cierto? Ujú. Entonces, hacia moléculas que tienen quiralidad, estudiar en antiómeros, estudiar actividad óptica en moléculas, estudiar de pronto estereoisomería, ¿cierto? Entonces, hay cierto tipo de problemas que en esos contextos van a surgir. Digamos que no siempre van a ser problemas muy sencillos, pero típicamente son problemas donde aparecen ecuaciones diferenciales combinadas con álgebra lineal, ¿cierto? Entonces, nosotros definitivamente requerimos análisis numérico, ¿sí o no? O sea, eso es inevitable. El uso del computador ahora no se puede evitar, ¿cierto? Entonces, necesitamos análisis numérico. Entonces voy a colocar por acá un tercer apartado sobre requerimientos matemáticos de la mecánica cuántica, sería numerical analysis. De cierta forma, por ejemplo, alguna persona podría decir, bueno, eso es física computacional. Pues la verdad es que sí, la verdad es que no, porque digamos la física computacional es muy amplia. A lo que yo me refiero con mm, análisis numérico es analizar las soluciones numéricas de un problema, pero desde una perspectiva más rigurosa que la física computacional. No física computacional solamente, una perspectiva muy rigurosa, que es que se llama análisis numérico. Entonces por acá voy a colocar entre paréntesis
Resulta que hay cierto tipo de ecuaciones diferenciales, Mari. Bueno, yo igual voy a colocar eso por acá. Yo no lo pensaba colocar como para no joder la vida ya mucho, pero lo voy a colocar porque de pronto llegamos a ese punto donde se hace necesario estudiar esto. Y son nonlinear differential equations. Profe, le presento a una joven muy valiosa, se llama Mariana. Ah, qué bien, Mariana. Hola, Mariana, te presento hablando de métodos, él fue mi profesor de métodos numéricos. mucho Ahí gusto. básicamente aprendí todo lo que yo sé de métodos. Entonces ahí se lo presento. En estos días podemos leer su libro. Por allá lo Bueno, descargué, profe. bueno, listo, hágale. Me alegra verlo. Cualquier cosa estamos para ayudar. Muchas gracias. Permiso, muchos. Hasta luego. Hasta luego. El profe siempre viene a tomar batido. Entonces por ahí me lo encuentro cada rato. Yo vi métodos numéricos con el profe Mari en el 2006. O sea, exactamente hace 17 años. Ujú. Imagínate. Como estamos de viejitos ya. Apenas estabas tú naciendo en ese tiempo. Dios mío, Sí, bendito. Creo que próximamente moriré. Ya me estoy haciendo viejo. qué cuentos. No diga eso. Nonlinear differential equation. Esto porque es importante, Mario. Bueno, esto es importante porque resulta que en química teórica hay muchas ecuaciones diferenciales que toman forma de ecuaciones no lineales, ¿cierto? Nosotros, por Ujú, ejemplo, tenemos nonlinear reaction dynamics. La ecuación de Arrhenius, etcétera. Típicamente, la dinámica de una reacción química es no lineal, ¿cierto? Nosotros, ¿qué vamos a estudiar más? Estudiaríamos más la teoría de la estructura o la teoría de la reacción, porque son dos problemas químicos diferentes, ¿cierto? ujú, Nosotros estudiaríamos más la teoría de la estructura, más sin embargo, posiblemente podamos hacer referencia un poco a la teoría de la reacción, o sea, chemical reaction dynamics, pero en presencia de moléculas con grados de libertad de espino con quiralidad, que es la misma vaina, ¿cierto? Y podemos ver que la dinámica de reacción, lo que uno aprende, por ejemplo, en fisicoquímica, que no creo que eso te lo vayan a enseñar nunca en fisicoquímica, eso requeriría un fisicoquímico muy experto, ¿cierto? ujú. Pero eh, en fisicoquímica nosotros podemos aprender teoría de reacciones eh, no lineales en presencia de moléculas quirales, ¿cierto? Eso, debido a los grados de simetría, eso obviamente se comporta completamente anómalo, ¿cierto? Podríamos hablar con Carlos del tema, ¿sí o no? Entonces, eso sería una posibilidad, por eso yo incluiría en nuestros temas de repaso, incluiría esta parte de acá de nonlinear reaction dynamics y también te va a pasar un libro de dinámica de reacciones, ¿cierto? O de dinámica química. Esos son libros importantes. Ahora, en el análisis numérico del que estábamos hablando, Mari, yo creo que lo más importante en el análisis numérico hay dos cosas muy importantes. La primera es numerical linear algebra. ¿Qué implica el álgebra lineal numérica? Bueno, gracias por tu pregunta. Entonces, lo que implica es principalmente invertir matrices. Entonces, numerical methods for matrix inversion.
Eso es lo primero. Muy bien, Ok. entonces eso es muy importante porque posiblemente nosotros, Mari, vamos a tener un mundo de matrices en nuestras moléculas que representan los niveles de energía de la matriz. Tenemos que invertir la matriz y si la matriz es muy grande o estamos analizando un problema de tiempo y lo estamos analizando en un tiempo muy extenso, dividido en muchos intervalos, entonces vamos a tener matrices muy grandes para invertir. Posiblemente vamos a tener que analizar cómo invertirlas en un computador, ¿cierto? Entonces eso no va a ser fácil, pero digamos yo tengo un buen material que de alguna forma eh, nos podría servir para poder estudiar cómo se invierte una matriz numéricamente y cuáles son las implicaciones de las aproximaciones numéricas, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces, lo segundo por acá, Mari, sería, por ejemplo, numerical eigenvalue problems. ¿Cierto? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser otro problema que nosotros contemplamos dentro de el álgebra lineal numérica, ¿cierto? Ahora vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué otra área importante de lo numérico podemos abordar nosotros? Nosotros podríamos abordar numerical calculus, ¿cierto? Dentro del cálculo numérico, Mari, ¿qué es importante? Bueno, yo diría que lo primero y lo más importante que nosotros vamos a tener que analizar es numerical integration, integración numérica. ¿Será que la derivada numérica es importante? Digamos que la derivada numérica es importante, pero simplemente es importante saber un esquema de aproximación para la derivada numérica, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros estudiamos varias cositas. Por ejemplo, nosotros estudiamos Taylor Series Representation of Multivariable Functions. Entonces, esto es importante. Nosotros poder decir, bueno, yo tengo una exponencial, porque por ejemplo, en dinámica de reacciones químicas, la función más común es una exponencial. Lo que pasa es que típicamente la exponencial depende de manera inversa con la temperatura y depende al cuadrado de una concentración, ¿cierto? Es como de la forma E a la menos alfa concentración al cuadrado sobre K sub B por la temperatura, ¿cierto? Entonces, son funciones complicadas, pero siguen siendo exponenciales, ¿sí o no? Entonces, representar una exponencial como una serie de Taylor es muy importante. Eh, ahora, a partir de acá, nosotros podemos hablar de la derivada numérica. Entonces, numerical derivative, ¿cierto? Esto, lo que yo estoy escribiendo acá, Mari, está en orden de importancia. Ok. Por último, tendríamos nosotros, Pero de menor a mayor, ¿sí? no, de mayor a menor. De mayor a menor. Lo más importante es lineal. Ok. Entonces, en este cuadernito, lo que vamos a hacer en la próxima semana y media es que vamos a estudiar todos estos temas desde la perspectiva más sencilla posible. Ok. ¿Qué necesitamos para arrancar en mecánica cuántica? ¿Cierto? Para arrancar a estudiar mecánica cuántica. Algo sencillo, hacemos ejemplos y tú tendrás el video y el cuadernito para que siempre vayas repasando. De pronto salió una ecuación diferencial o salió una matriz, salió la inversa de una matriz, un determinante por allá en un problema que estemos trabajando en el proyecto, entonces tú vuelves al video, yo te Ujú. los coloco en la lista de producción, tienes
tienes el cuadernito y entonces puedes ir verificando, ¿cierto? Entonces la Ujú. idea es que tengas una forma siempre de volver a lo que nosotros consideramos como fundamental y que es lo necesario, ¿cierto? Ok. Ujú. Entonces, acá tenemos numerical solutions. Numerical solutions of differential equations, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en las soluciones numéricas a las ecuaciones diferenciales, de eso, mejor dicho, eso hay un montón, ¿sí o no? Entonces, hablando en términos de crespos, eso es lo más crespo que hay en métodos numéricos. Esa es una vaina, eso es por aquí, por allá, así, mejor dicho, ni con toda la crema para peinar del mundo uno desenreda esa vaina. Entonces, típicamente uno se tiene que casar con algún método, ¿cierto? Ok. Y comenzar con ese método y mirar a ver cómo le va. Y de pronto, hay demasiados métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Yo te voy a enseñar unos muy básicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el método numérico para resolver ecuaciones diferenciales más básico que hay se llama Euler Method. Ese es el más básico. Hay otro conjunto de métodos numéricos, hay una familia de métodos numéricos que se llama, este se llaman Runge-Kutta Methods, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hay otros métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales también, ¿cierto? Entonces, que esos también hay que investigarlos. Hay uno que se llama Crank-Nicholson Method. Y hay otros métodos, hay otro método que se llama Spectral Methods based on Chebyshev polynomials. Entonces, estos son métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Mira que aquí en métodos numéricos, Mari, básicamente uno encuentra de todo. Cualquier cantidad de cosas encuentra uno. Por último, yo diría que el menos importante y también diría que es algo a lo que nosotros, no sé si esa, o sea, no sé si la palabra sea sacar el cuerpo, pero queremos evitar de alguna forma esto, es teoría del análisis complejo. Esto sería complex analysis theory, ¿sí o no? Entonces, en la teoría del análisis complejo, Mari, lo básico que uno tiene que saber es esto. Entonces, por ejemplo, manipulation. Esto yo no sé si colocarlo, yo nunca he podido determinar si esto hay que colocarlo al final o al principio. Esto podría ser muy importante o podría no ser tan importante. Eso depende de cómo se vaya dando la situación.
Lo más importante sería manipulation of complex numbers. ¿Cierto? Entonces eso sería lo primero. Lo segundo, manipulation of complex numbers, Mari. Lo segundo sería function of a complex variable. ¿Cómo es una función de variable compleja? Digamos que de alguna forma todos estos preliminares son como un curso de física matemática, pero orientado solamente al problema que tú vas a resolver, ¿cierto? Y tampoco nos podemos tomar mucho tiempo en esto porque pues no estamos estudiando matemáticas, queremos es saber qué necesitamos para resolver un problema químico, ¿cierto? Sí, señor. Entonces sí, ya. Y si de pronto te queda gustando esto, en algún momento tú puedes estudiar, podemos estudiar los dos juntos después, bueno, no sé, alguna cosa hacemos, Ujú. entonces, pero regálame un segundo, yo respondo por aquí. Listo, entonces, cuando uno ya sabe que es una función de variable compleja, hay dos aspectos muy importantes que uno tiene que estudiar. Bueno, digamos el primer aspecto sería analítico functions and Cauchy Riemann equations. Listo. Entonces, son las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las ecuaciones de Cauchy-Riemann y las funciones analíticas. Una función analítica, Mari, es una función de variable compleja que se puede derivar. Eso es todo. ¿Sí o no? Acá también, así como nosotros estudiamos las series de Taylor, vamos a estudiar levemente algo que se llaman Laurent series. Y acá coloco complex. Las series de Laurent son series de variable compleja. Así como las series de Taylor, pero son series de variable compleja. Todo esto lo vamos a hacer en Python, en el computador, para que sea un poco más ameno. Porque eso Ok. sí, esto siempre puede ser un poco boleta, ¿sí o no? Entonces, y tampoco lo vamos a estudiar con mucha profundidad. Por último, en variable compleja, vamos a estudiar lo que se llama complex integration and the residue theorem y el teorema del residuo. ¿Cierto? Bueno, aquí en ecuaciones diferenciales, Mari, yo digamos de alguna forma en todo esto yo lo podría, digamos, esbozar en términos de Recording in progress. Ya. funciones de Green. Funciones de Green. Perdón, Juan, me había desconectado porque se fue la luz. Ah, ok, Ah, ok. listo. Entonces, bueno, muy bien. Esto es básicamente lo que nosotros quisiéramos estudiar en esta semana y media, 2 semanas, máximo 3 semanas, para Ok. que podamos arrancar bien. Listo. Entonces, algo muy básico.
súper básico. Podríamos comenzar, por ejemplo, con Theory of Linear Algebra. Juan, si me llegó a desconectar, es porque se me apagó el celular, ¿vale? Listo, pues igual yo tampoco tengo mucha más batería. Ya podemos fijar una reunión para el lunes y continuamos, listo. Ah, bueno. Entonces, dentro de la teoría de la álgebra lineal, lo más importante son los espacios de vectores y el problema de autovalores. Pero aquí hacer otras construcciones también. Ujú, Entonces yo puedo escribir acá, vector space, un espacio vectorial, Mari, por ejemplo, si yo estuviera considerando el espacio vectorial de R2, ujú, estoy considerando que existe un vector que para yo poder especificar el vector, digamos que yo para poderte especificar a ti, yo necesito varias cosas. Bueno, típicamente en un estado de derecho, yo con tu número de cédula tengo más que suficiente. Si yo, digamos, especifico el número de cédula de Luisa Mariana, entonces, bueno, ujú. cierto. Pero digamos que el número de cédula sea algo complicado. Entonces uno tiene que decir, bueno, Luisa Mariana es crespita, bajita, morenita, ¿cierto? Estudia química, tiene dos hermanas, la mamá se llama Sandra. Entonces, eh, esas son características que uno necesita de Luisa Mariana para poder definirla. Y eso es un número, ¿cierto? Es un número. Digamos que por ejemplo, bueno, un atributo físico que es crespita, otro morenita, otro es bajita, mide 1,40, ¿cierto? Entonces, eh, Yo ahí vi hay, uno con no, ¿cuántas que mides tú? uno sin- ¿Uno qué? Se congeló, uno otra vez, 57. 1,55. Entonces, Uno 57. mira que esos son tres atributos, Mari. Ahí van tres atributos. Ajá. Más atributos, estudias química. Dime, por ejemplo, qué deporte te gusta a ti. El patinaje. El patinaje, ahí hay otro atributo. Mira que para yo definirte así como te acabo de definir, necesito 5 parámetros para Ujú. definirte. 3 parámetros físicos, otros 2 parámetros que tienen que ver más culturalmente contigo. Pueden haber otros parámetros. Por ejemplo, ¿qué religión eres tú? Sí, es bueno que cristiana. Bueno, entonces coloquemos que budista, pues, ¿cierto? Entonces, lo que sea, 6 parámetros. Eso significa que tú, Mari, podría ser como un espacio vectorial de 6 dimensiones. ¿Por qué 6 dimensiones? Porque para yo poderte definir a ti necesito 6 parámetros. Ujú. Sí, señor. Entonces, para yo poder definir este vector de acá, lo que sea que ese vector signifique, eso no importa. Puede significar muchas cosas. Pero si Ujú. ese vector significa algo, Mari, tiene un parámetro Vx, yo lo voy a colocar en dirección Y, más un parámetro Vy en dirección J. Ujú. ¿Cierto? Entonces, este espacio vectorial es de 2 dimensiones porque tú necesitas por lo menos 2 parámetros para especificar ese vector. Ujú. Entonces, yo voy a colocar acá, vector representation. ¿Cómo representamos nosotros los vectores? Con líneas. La flechita. Sí, pero Sí. eso es una representación geométrica. Acá yo hablo de una representación algebraica, pero gracias. Entonces, lo que yo voy a colocar acá, no, sí, sí. O sea, eso me sirve, Mari. Yo puedo colocar vector representation Ajá. y puedo decir acá entre paréntesis algebraic. En la representación algebraica de los vectores, yo, por ejemplo, podría decir que I
lo represento como un vector columna 1, 0. Ujú, Y que J lo represento como un vector columna 0, 1. ujú. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de esta forma yo puedo decir que el vector V queda representado como Vx en Y más Vy en J. Ujú. Esto sería igual a un vector Vx0 más 0 Vy. Esto es un vector columna cuyas componentes son Vx y Vy. Ahora sí, ¿qué tal si nosotros, Mari, nos embarcamos en la aventura eh, eh, de representar este vector geométricamente, Mari? Ya sabemos cómo sería una representación algebraica y sabemos qué significa ese vector. Ese vector tiene los diferentes parámetros que pueden especificar, o la representación de ese vector son diferentes parámetros que pueden identificar el vector. Si yo quisiera representarlo en dos dimensiones, entonces esto sería, por ejemplo, X, Y, y el vector podría ser, por ejemplo, este sería el punto Vx, Vy. Esta sería la representación del vector, Mari. Eso es una representación cartesiana, ¿cierto? Entonces se llama Sí, señor. Cartesian Representation. Esa es la representación de mi vector. Mira que este vector tiene una componente en Y, aquí tiene también una componente en X, y el vector forma un ángulo de θ con el eje X, ¿cierto? Con el eje horizontal. Este vector tiene una magnitud, que sería la magnitud del vector. ¿Cómo saca uno la magnitud? Para eso necesita la norma. La norma del vector al cuadrado es la suma de sus componentes al cuadrado. Esto se llama Euclidean norm, ¿cierto? Y el vector, Mari, también tiene una orientación. Muy bien. Creo que Mari se me desconectó porque se le apagó el celular. Entonces yo voy a terminar el video. Si alguien más me está escuchando, pues ahí queda hablando solo. Es la tercera vez que me pasa en todo este tiempo ya de pandemia. O post-pandemia también, ¿cierto? Me ha pasado dos veces. Les voy a continuar. Entonces acá, este vector también tiene cierta orientación. Orientation, theta. ¿Listo? ¿Qué podríamos ver nosotros, por ejemplo, de la orientación de este vector? Pero vamos a ver una cosa. Observen que el coseno de θ sería el adyacente Vx sobre la norma. Por lo tanto, Vx es igual a la norma por el coseno de θ.
El seno de teta sería igual a la componente vertical del vector sobre la norma. Entonces, por lo tanto, yo tendría que VY es igual a la norma por el seno de teta. Bueno, un segundo, no me demoro. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nosotros tenemos acá, yo podría dividir, a ver, si yo dijera que esta es la ecuación uno y esta es la ecuación 2, entonces let's divide equation one, no, sí, by equation 2. Entonces me queda seno de teta sobre coseno de teta. ¿Esto cómo quedaría? Esto quedaría acá, bueno, más bien V, seno de teta, V, coseno de teta, ¿cierto? Se va esta V con esta V y esto me va a quedar acá. Esto sería VY sobre VX. De acá yo puedo decir que la tangente de teta, así yo puedo hallar el ángulo, la orientación del vector, es igual a VY sobre Vx, ¿cierto? Y acá me queda que teta es el arco cuya tangente es Vy sobre Vx. Bueno, esto tiene pinta de ser muy sencillo, ¿cierto? Y no solamente pinta, esto es sencillo. Listo, muy bien. Bueno, para un espacio vectorial en R3, un espacio vectorial llamado R3, entonces, vector, a ver, podemos colocarla así. Esto sería Euclidean. Euclidean vector space in three dimensions. Entonces, esto es, esto es R3, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este R3 yo tengo acá, yo puedo definir un vector en R3, necesitamos tres parámetros, porque es un vector en un espacio tridimensional, yo tengo Vx en Y más V en Y en J más Vz en K. La representación de los vectores que definen la orientación en el espacio tridimensional serían I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K sería 0, 0, 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eh, la representación entonces de este vector V en R3 sería Vx que multiplica a 1, 0, 0, más Vy que multiplica a 0, 1, 0,
más VZ que multiplica a 0, 0, 1. O sea que esto me da un vector columna Vx, Vy, Vz que pertenece a R3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una representación para R3. ¿Ok? Muy bien. Eh, en este momento nosotros solamente hemos hecho referencia a las representaciones. Los espacios vectoriales tienen métricas también. Por el momento, simplemente definimos la representación de un vector en un espacio. Entonces acá tenemos la representación de este vector en el espacio R2. Este vector pertenece a R2. Y este vectorcito de acá definimos la representación de este vector que pertenece a R3. Los espacios vectoriales tienen propiedades sobre las operaciones que uno puede hacer. Entonces, important properties. Hay dos propiedades simplemente que yo quiero atizar, que después cuando estemos viendo mecánica cuántica, entonces las vamos a poner en contexto y hay que escoger una representación para estos dos elementos del espacio. Entonces, por ejemplo, el elemento unitario, de forma tal que el elemento unitario por cualquier elemento que pertenezca al espacio vectorial es el mismo elemento, ¿cierto? Y existe el elemento nulo. El elemento cero por cualquier elemento que pertenezca al espacio de vectores, ¿cierto? Entonces es el mismo elemento cero. Entonces, existence of the null element. ¿Listo? Entonces, base. Base of a vector space. Una base de un espacio vectorial, entonces es lo siguiente. In a linear vector space, the base W given by la base podría ser, por ejemplo, un vector U1, un vector U2, un vector UN dependiendo de la dimensión del espacio de vectores. Entonces, en el linear vector space, the base W given by generates the vector space. Genera el espacio vectorial. ¿Qué significa eso? Esto lo que significa es que generates any element of the vector space. ¿Cómo funciona eso? Entonces eso funciona de esta forma. La base W es U1, U2, tiene n vectores dependiendo de la dimensión y estos vectores pertenecen a Rn. ¿Cierto? Entonces, any vector in the space
in the space S, este espacio S, generated by W, generado por W, can be written as the following superposition. Entonces, cualquier vector, chicos y chicas, especialmente Mari, se puede escribir como V, sería una superposición de esta base de acá. Entonces sería, por ejemplo, alfa 1 por U1 más alfa 2 por U2 más alfa n por Un. Y este vector pertenece a Rn, ¿cierto? Bueno, muy bien. En la próxima clase vamos a ver cómo cambiar de representación en R3. Estamos representando un vector en el plano cartesiano, vamos a cambiar de representación y vamos a ver un ejemplo particular de una cantidad en física muy importante que se llama spin. Listo. Bueno, entonces el lunes estoy subiendo el video. Chao.